Buenas noches, familia, amigos, hermanos, buenas noches, buenas tardes. Para mí es la 1, con 12 minutos. Vamos a comenzar el espacio que tenemos y estamos dedicando justamente a el Sermón del Monte. Estamos dedicándolo a un tema muy especial. Estaba viendo la semana pasada y quiero leérselos en este momento. Hemos visto muchos temas. El Sermón del Monte es uno de los temas más completos que puede existir, porque Jesús subió al monte y nos dio el rollo de la ley, es decir, de nuestra ley, de la ley del Nuevo Testamento. Nos dio lo que nosotros necesitamos saber para edificarnos, para reconstruirnos y para ser modelos. Mientras que en el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí, Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Y el propósito de esa ley era también, pero básicamente donde influenció fue en su mente, en su conocimiento. Y les hizo de su conocimiento toda la ley. Bueno, ahora Jesús, ¿sí?, basado en un pacto mejor, un pacto con mejores promesas, un pacto más profundo. Ahora Jesús quiere profundizar en nosotros para que podamos ser transformados a partir de ese pacto, de ese nuevo pacto y de esas nuevas enseñanzas que Jesús nos está dando. Vean nada más, voy a leer el capítulo 5, vean nada más que dice el texto que Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó y empezó a enseñar. Y empezó a enseñar acerca de las bienaventuranzas. Y vimos, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Todos estos que resisten, todos estos que son bienaventurados, tienen una promesa. Esta misma clase la estoy compartiendo con la iglesia aquí en Cozumel, con la 55. Y cada bienaventuranza tiene una promesa. Si nosotros queremos recibir esa promesa que Dios tiene, entonces necesitamos tomarnos de esas bienaventuranzas. Y después terminamos las bienaventuranzas. Ahora Jesús nos da una línea para transformar nuestra mente, para obtener nuestra nueva personalidad. Porque necesitamos ser transformados. Necesitamos ser esas nuevas criaturas. Si yo o tú o X persona o X cristiano sea bautizado y sigue en el mismo mundo, sigue en el mismo camino, entonces no ha tenido un arrepentimiento genuino. Entonces estará jugando con su salvación. Y es por eso que Jesús, al subir allá al monte de las bienaventuranzas, ahora les habla, ya después de justamente de las bienaventuranzas y las promesas que vienen detrás de ellas, ahora les habla de su transformación. Ahora les dice que ustedes son, aunque somos nosotros, la sal de la tierra. Nosotros los cristianos debemos ser los que le den el toque especial al mundo para poder endulzar, para poder transformar. Ahora no solo somos la sal de la tierra, ahora también debemos ser la luz de este mundo. Y hermanos, nosotros necesitamos saber, somos luz, estamos siendo luz en este mundo. Nuestro foco está prendido o está tan tenue que necesitamos el de alguien más. Luego Jesús nos enseña acerca de la ley. Y Jesús nos enseña justamente, este fue un tema muy profundo que todos tenemos que comprender para que veamos la posición cronológica donde nos encontramos. Ya no vivimos bajo la ley. La ley fue terminada y bueno, es un estudio que ya se compartió, pero Jesús nos enseñó allá arriba, en el monte de las bienaventuranzas, de la ley.
nos enseñó cómo manejar nuestra ira. Mientras que en el Antiguo Testamento, Moisés les dice, no mates, y uno mata, los hombres que matan generalmente es porque están airados, están molestos, están totalmente fuera de sí. Pero antes de estar molestos, antes de estar airados, ellos estaban bien. O sea, su estatus emocional estaba bien. Pero algo que los prendió o algo que traían de la historia los hizo llegar a este punto. Bueno, Jesús quiere evitarnos esto y quiere romper desde el mismo punto donde nacen todas las cosas, todo lo que podría llegar a ser malo. Y nos enseña cómo canalizar la ira. Jesús nos enseña acerca del adulterio. ¿Qué es el adulterio? Y nos enseña también que es algo que nos va a separar del cielo. Jesús nos enseña acerca del divorcio. La semana pasada veíamos este tema tan interesante. Jesús es la máxima autoridad en la Biblia. Y tomando en cuenta todos los elementos que trae este tema, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tomando lo que enseña Pablo a los romanos, a los corintios, con lo que enseña Pedro también en su primera carta, y englobándolo con la enseñanza de Jesús, y ahí entonces caemos en que el matrimonio de un cristiano es para siempre. Es, como dice, hasta que la muerte nos separe. No hay otra razón por lo que tú puedes divorciarte de tu esposo o de tu esposa. Pero Jesús dijo, excepto por fornicación. Bueno, es otro tema que ya vimos, entonces no vamos a caer en este tema porque ya lo vimos. Y ahora el tema que nos va a ocupar en esta noche, en esta tarde, es, como dice el texto, Jesús y los juramentos. ¿Ok? Jesús y los juramentos. Pero vamos a ir a la raíz de los juramentos. ¿Qué es un juramento? Bueno, voy a leer el texto, Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso fue lo que Dios dijo a los antiguos. Bueno, ahora vamos a ir directamente al texto antiguo al que Jesús se refiere allá en Mateo capítulo 5. Y está justamente en el libro de Éxodo, allá donde Dios acababa de mostrar su gran poder. En el versículo 19 dice, ustedes serán mi especial tesoro, les dice al pueblo de Israel, sí que estaba sobre las faldas del cerro. Dice, será mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y enseguida les sube Moisés, bueno, después de ver toda esta magnificencia, es más, se lo voy a leer. Se los voy a leer un poco, pero por favor, para que nosotros tengamos ese impacto cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos leerlo como una obra que pasó de verdad. Porque lo que voy a leer no es una analogía, no es una metáfora, no es una parábola. Lo que voy a leer es algo que pasó de verdad, en un lugar de verdad, en un monte de verdad, en un momento de verdad. Jesús dice, bueno, Éxodo capítulo 19. Dice, versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Este evento se dio en el monte, en la punta más alta del monte Sinaí. Imagínense Moisés allá en el monte, Jesús, Dios, hablándole directamente y le dice, esto es lo que le vas a decir. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y los he traído a mí.
Dios está diciendo, ustedes ya vieron mi gran poder. Ustedes ya vieron que nadie puede hacerme frente, ni aún el hombre más poderoso sobre la tierra, que en ese tiempo era justamente Faraón. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto está en el Antiguo Testamento, pero esto se ha cuadrado ahora con nosotros en el Nuevo Testamento. Dios quería que el pueblo de Israel solamente, exclusivamente, fuera su especial tesoro, fuera su reino de sacerdotes. Y ahora también nos lo dice a nosotros aquí en primero y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo escogido de Dios. Ya no solamente es un pueblo, un país, ahora somos todos de todo el mundo que queremos glorificar a Dios. Pero donde quiero llegar es, dice, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, Jesús, Dios ya les había dicho, prepárense porque en 3 días voy a estar allá. Prepárense, manténganse puros, limpios, libres de todo pecado, porque en 3 días yo me voy a presentar delante de ustedes. Y hermanos, yo creo que a estas alturas ya hemos aprendido que cuando Dios dice, prepárate porque voy a estar ahí, lo va a estar. Obviamente, en nuestros tiempos sabemos que Jesús dice que va a venir y también sabemos que no dice cuándo. Pero ahí me decía, en 3 días voy a estar, prepárense. Ahora nosotros nos dice, estén siempre preparados, porque en algún momento de la historia ahí estaré. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, imagínense, está todo en paz, todo apacible, todo tranquilo. El cerro, el monte Sinaí está ahí, estático. Está ahí, no sabemos si estaba lleno de verdor o era un cerro porque estaba allá en el desierto, totalmente seco, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el cerro ahí estaba. Todo estaba apacible, todo estaba tranquilo, tal vez un clima agradable. Cuando vino la mañana, dice, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios estaba manifestándose con todo su poder y toda su gloria sobre un pueblo especial, sobre su especial tesoro, el pueblo de Israel que había sacado 2 meses atrás de Egipto. Y voy a saltarme hasta el capítulo 20, donde Dios da las tablas de la ley, donde Dios da los mandamientos. Y dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En otras palabras, dice, no jurarás en vano. Entonces, hasta aquel punto, Dios permitía decir, te lo juro por Dios. Lo que no estaba permitido es hacerlo en vano, es decir, hacerlo de una manera errónea, equivocada. Un juramento, dice una definición bíblica, se refiere a jurar con falsedad o romper el juramento, es decir, no cumplir. Que Dios está diciendo entonces, no jurarás el nombre de Dios en vano, es decir,
Si tú prometes algo en el nombre de Dios, tienes que cumplirlo. No está diciendo no jurar. No estaba prohibiendo jurar. Lo que Dios estaba prohibiendo allá en Monte Sinaí a los judíos es hacerlo en vano. Es decir, hacerlo sin cumplirlo. Hacerlo y romperlo. Y a eso se trataba. De eso se trataba el juramento en vano. No jurarás el nombre de Dios en vano. Es decir, si vas a jurar el nombre de Dios, tenías toda la obligación de cumplir este juramento. Eso es lo que se daba a los judíos. Los judíos tenían esa libertad de hacer un convenio, un contrato y sellarlo en un juramento del nombre de Dios. Y por supuesto, los judíos hicieron muchos juramentos, rompieron muchos juramentos y todos los hicieron en vano. Prometieron ser fiel a Dios, juraron serles fiel a Dios y todos, muy poquito tiempo después, fueron infieles. Entonces, muy poquito tiempo después, rompieron su juramento. Dios decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, si tomas el nombre de Dios, cumple lo que dijiste. Esa era la enseñanza, esa era la condicionante. Si juras por Dios, tienes que cumplirlo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, ¿sí?, ahora sube a este monte, ya no llama a Moisés, ya no llama a un intermediario entre él y los hombres, porque ahora él, Jesús, es el intermediario entre Dios y los hombres. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 5. En el tiempo del Antiguo Testamento, el mediador, recuerden que todo pacto requiere un mediador cuando Dios no habla directamente. En ese tiempo, Moisés fue el mediador. En el pacto que Dios hizo con Adán no tuvo necesario mediador porque Dios hablaba directamente. En el pacto que Dios hizo con Noé, no hubo necesidad porque Dios le habló directamente a Noé. En el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios habló directamente. No había mediador porque no era necesario. Fue hasta el punto donde Dios habla con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, donde da, ¿sí?, la ley a través de este mediador. Porque sabían que si ellos veían a Dios, si Dios les subían, ellos iban a morir. Y por esa razón ellos dijeron, todo lo que Dios, Jehová, nos diga, eso haremos. A una sola voz. Todo lo que el Señor nos diga, eso haremos. Y qué poco les duró ese juramento. Qué poco les duró esa promesa. Porque si vemos la historia, como lo hemos venido estudiando a través de Historia de la Biblia 2, vemos cómo Dios fue muy paciente con este pueblo. Tremendamente paciente. Ok. Ahora Jesús sube y es el mediador entre Dios y los hombres, y Jesús sube. Un segundito. Jesús es el único mediador. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Entonces, si Jesús subió al monte de las bienaventuranzas a decirnos lo que Dios quería que supiéramos, necesitamos tener el oído bien despierto.
bien abierto para que captemos qué nos está diciendo Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ahora Él te está diciendo, regreso a Mateo capítulo 5, ahora Jesús te está diciendo, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ya vimos ese texto, no perjurarás, o sea, no jurarás el nombre de tu Dios en vano, sino cumplirás al Señor todos tus juramentos. Eso es lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel. Esto fue lo que el otro mediador dijo al pueblo de Israel. Pero ese mediador que fue Moisés murió. Ese mediador que fue Moisés quedó tendido allí en el monte Nebo cuando no cumplió a cabalidad todo lo que Dios le dijo. Y quedó su cuerpo allá en la punta, en el monte llamado Nebo o el monte llamado Pisga. Un monte, por cierto, desde donde se aprecia toda la majestuosidad de la tierra prometida. Algún día tú vas a subir y vas a poder ver desde un mismo punto hacia Capernaum, hacia el mar de Galilea, y puedes bajar tu vista recorriendo los campos de Efraín, recorriendo los campos de Judá, recorriendo Jericó ahí enfrente, viendo a lo lejos la ciudad de Jerusalén, viendo a lo lejos y al mismo tiempo de cerca la ciudad de Jericó con las palmeras que se alcanzan a distinguir, y bajarás tu vista hacia el sur y hacia la izquierda, y vas a ver la majestuosidad de una mancha azul que se extiende a lo largo hacia el sur, que es justamente el Mar Muerto. Y cruzando el Mar Muerto podrás ver a lo lejos la ciudad de Hebrón. Lo vas a ver. Algún día lo vas a ver. Y si no, ya lo viste, claro. Entonces Jesús dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que dijo Moisés. Pero ahora yo os digo, pero ahora viven bajo un nuevo pacto. Ahora van a vivir. En ese tiempo, por supuesto, todavía no entraba en vigor el nuevo pacto. Pero Jesús estaba ahí para establecer las nuevas reglas, para establecer los nuevos cimientos. Jesús ya no quería bombardear el intelecto de los hombres. Ahora lo que Jesús era arrancar de raíz todos los problemas que se crearon porque los hombres al aprender la ley se lo guardaron aquí. Ahora Jesús quiere impactar no solamente su intelecto, sino también su corazón. Y ese es uno de los propósitos, mis hermanos, de Instituto Kairos. Nosotros, como instituto, nuestro enfoque central no es que se aprendan de memoria todos los libros de la Biblia. No es que se aprendan de memoria todos los textos y lo conserven aquí. Nuestro propósito central es que lo que vayan aprendiendo dentro del instituto, dentro de nuestras clases, vayan penetrando hasta el fondo de su corazón para que pueda transformarles, para que pueda, este conocimiento que están adquiriendo entre no solamente a su cerebro, sino baje a su corazón, para que pueda transformar su vida y para que pueda formarles un carácter. Ustedes que están estudiando este Instituto Kairos, recuerdan, hace poco nuestro hermano Jorge compartió el seminario de la importancia de la comprensión del texto bíblico. Nuestro enfoque no es que se memoricen la Biblia. Nuestro enfoque es que la comprendan. Y alguien dijo por ahí, bueno, es que es imposible comprender la Biblia. Y hasta cierto punto es verdad. Pero si el salmista pide a Dios sabiduría, Señor, ayúdame a entenderla, se puede. En el Salmo 119, versículo 35, por ahí,
Señor, ayúdame a comprender la Biblia. Ayúdame a comprender tu palabra. Porque la única manera que vamos a ser transformados es no a través de la memorización, es a través de la comprensión. Y es por esa razón que se dio ese seminario al principio, la importancia de la comprensión del texto bíblico. Y si ustedes recuerdan que estudiaron ese seminario, sí, se hicieron ejercicios con pasajes específicos que es indispensable que todo cristiano comprenda. Y después nuestro hermano Arturo Flores Caballero, hermano de San Luis de Colorado, bueno, de Culiacán, pero ahorita está ministrando y está trabajando allí en San Luis de Colorado, les impartió el seminario de ética ministerial. Para que nosotros comprendamos, ¿sí?, que un ministro no es necesariamente el que predica, el que enseña adelante, el que sale a evangelizar, el líder de la iglesia. No, un ministro somos todos. Un ministro nos convertimos desde el momento en que emergemos de las aguas del bautismo. Y ahora nos convertimos en ministros de Dios. Y ahora nuestro papel es ir y reconciliar al mundo con Dios a través del evangelio, a través de Cristo. Entonces, hermanos, por esa razón, Jesús ahora quiere hacernos entender cuál es el enfoque con respecto a los juramentos. Pero yo os digo, ahora Jesús ya dice, no jures. Pero Jesús te dice, Jesús me dice a mí, Jesús lo dejó claro allá, ¿sí?, en el monte de las bienaventuranzas, a todos los judíos que estaban ahí, que le seguían, porque Jesús sabía que pronto llegaría su hora de partir, de cerrar el ciclo de la ley, de clavar en la cruz ese decreto que era contrario a ellos, digo a ellos porque no somos judíos, porque eso dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, ese decreto que les era contrario, lo iba a clavar en la cruz. Pero ahora yo os digo, no jures. Hermanos, a mí me está diciendo, no jures. Aresha, a ti te está diciendo, no jures. Hermanos, a todos nos está diciendo, no juren. No juremos. En ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Sabes cuántos años yo esperé para que mi cabello blanqueara? 55 años. Bueno, obviamente empezó a blanquear por ahí a los 40 y tantos. Entonces no tenemos esa capacidad de decir, ¡zum!, quiero cabello blanco. Ahora que ya lo tengo blanco, ¡zum!, lo quiero negro, en forma natural. Porque no tenemos esa capacidad, ni ese poder, pero Dios lo tiene. Ni por la tierra, dice el versículo 36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No tenemos, ahora no tenemos permiso de parte de Jesús para jurar. No tenemos la autoridad porque Jesús no nos lo permite. Pero lo que sí nos dice, pero sea vuestro hablar. Ahora nos dice, nos está reenseñando Jesús, nos está reeducando. Y gloria a Dios por la reenseñanza que nos da, por la reeducación que nos da Jesús. Porque esa reenseñanza, esa reeducación, si la aprendemos y la aplicamos, nos va a llevar al cielo.
es la oferta más tentadora que puedes recibir. Si tú escuchas todo lo que dice Jesús allí en el monte de las bienaventuranzas, si yo escucho y me apego a todo lo que dice Jesús en el monte de las bienaventuranzas, del capítulo 5 al 7, mi hermano, definitivamente nuestra vida va a dar un cambio. Nuestro carácter va a ser diferente. Nuestra personalidad va a cambiar. Nuestra comprensión de las escrituras va a hacer que tengamos una fe mucho más firme, mucho más fuerte. Y entonces veremos resultados. Pero sea vuestro hablar. Ahora Jesús te quiere enseñar cómo tienes que hablar. Y a mí me está enseñando cómo tengo que hablar y pretendo aprenderlo. Yo no lo quiero tener aquí en mi memoria, así, eso dice el texto. No, ahora lo quiero tener aquí en mi corazón y decir, eso me lleva a hacer de esta manera. Algunos cristianos decían, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento si ya no vivimos bajo el Antiguo Pacto? Y una de las razones por las que tenemos que estudiar el Antiguo Testamento es para moldear nuestra vida y nuestro carácter. Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Voy a fortalecer este texto allá en Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Dice así. Recuerden, Señor, tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y si tú quieres encontrar una verdad, necesitas acudir a todos los elementos bíblicos que hablan sobre este punto y entonces súmalos y vas a encontrar la verdad, la que Cristo quiere que tú sepas. Y en este caso y en este tema dice Santiago 5:12, pero sobre todo hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ahora Jesús nos está diciendo, no necesitas jurar. Tú tienes que aprender a tener una palabra, porque esa palabra es la que te va a sustentar, es la que te va a hacerte ganar el respeto de los demás. Si tú dices sí, será sí. Y si dices no, así debe de ser. Pero como cristianos necesitamos cuidar ese punto, cuidar esa palabra, porque es la que nos va a hacer valer delante de los hombres. No, él dijo que sí. Él dijo que venía y va a venir. Él dijo que va a estar aquí y va a estar. Anoche, por ejemplo, anoche estábamos a punto de comenzar la clase del canon y pues obviamente ustedes saben, bueno, los que saben, que nuestro hermano Julio es el que es el profesor de esta materia, el canon. Y yo sé que a veces se presentan circunstancias que están fuera de nuestras manos. Y en este momento, el hermano, pues por razones que estaban fuera de sus manos, no podía entrar a la sala de la transmisión de la clase. Entonces, un hermano me decía, hermano, y si le mandamos su WhatsApp, y si le hablamos, le digo, no, hermano, él va a estar aquí. ¿Sí? Porque él lo prometió y él va a estar aquí. Y inmediatamente, como 30 segundos después, él apareció, él se conectó. ¿Sí? Porque así debe ser, nuestro sí es sí y nuestro no es no. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros no necesitamos jurar. No necesitamos jurar ni por Dios,
ni por nuestra mamá, ni por nuestro papá, ni por nuestro hermano, ni por nuestra casa, ni por nuestro perro. Si decimos algo, que eso sea. Cuidemos que decimos, por supuesto, para que lo que vamos a decir, eso cumplamos. Es importante que nos replanteemos en esta situación, porque esto puede ganar nuestro respeto o hacer que la gente nos respete o la gente nos deje de respetar. Cuando se presenta o te presentes o hayas empeñado tu palabra, la gente pueda decir, sí, dijo que vendría y va a venir. Si dijo que lo haría y él lo dijo, y si él lo dijo, lo va a hacer. Porque qué triste es cuando se dice de alguien, pues dijo que iba a venir, pero así como es, quién sabe. Dijo que lo iba a hacer, pero pues no te confíes. No. De un cristiano verdadero que se diga, él lo dijo, y si lo dijo, lo va a hacer, porque yo lo conozco. Él lo prometió, y si lo prometió, no te preocupes porque él lo va a cumplir. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Porque si nuestro sí es no, o nuestro no es sí, estamos en riesgo, estamos en peligro. Recuerden, hermanos, que somos modelos del mundo. Y el mundo que sabe que somos cristianos no está diciendo, wow, qué buen cristiano es este hombre. O mira qué buena cristiana es esta mujer. Estoy esperando un momento, un pequeño error para decir, mira, y es cristiano, y dijo que es cristiano. Entonces, ¿los cristianos no tienen palabras? ¿Los cristianos no cumplen sus promesas? Por eso dice, voy a leer este texto en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice así, ya casi estamos terminando. Eclesiastés, capítulo 10, dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, un error, algo que dijiste y no cumpliste, ¿sí? Van a hacer en tu vida lo que una mosca hace al perfume del perfumista, que es echarlo a perder. Echar a perder tu perfume, echar a perder tu testimonio. Hermanos, esto es lo que está esperando el mundo. Los que te rodean, que no son cristianos, están esperando un momento de debilidad tuyo. Están esperando que tú te equivoques en algo para que te hagan caer, para que echen al suelo tu testimonio. Eso pasa allá afuera y tristemente, y lo más triste de todo, es que no solamente allá afuera, dentro de la misma iglesia, puede, no digo que haya, no estoy afirmando, pero puede que hayan hermanos que justamente estén esperando lo mismo. Y digan, mira, ahí es el predicador, mira, ahí es el maestro, y es el director, o cosas así. Por eso necesitamos caminar con pies de plomo. Por eso necesitamos caminar los pasos de Cristo. Hay un texto que me encanta allí en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Se los voy a leer. Antes me gustaba citarlo textualmente, pero prefiero ahora leerlos directamente. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo... dice así, déjenme encontrarlo.
ese versículo 21. Es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para eso fuiste llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni cayó en engaño en su boca. Él ya nos dejó el camino, Él ya nos trazó el camino, y si en el camino nos enseñó, es como si va caminando, y nosotros atrás de él, y de pronto voltea y va a decir, no jures. Ahora, de aquí en adelante, no sé del pasado, pero de aquí en adelante, en mi persona, yo procuraré ser más firme en mis... No estoy diciendo que no lo sea, pero si en algo he fallado en eso, sí, la palabra de Dios nos enseña para mejorar. Hagámoslo. Seamos mejores, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el sermón del monte, que todavía tiene mucho que enseñarnos. Todavía tiene mucho que transformarnos, pero por lo pronto, mis hermanos, la enseñanza de hoy es que no juremos y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta hermosa tarde por la bendición que nos das, por la vida que nos das, por la oportunidad tan grande que nos das de servirte glorificando tu nombre, Padre. Bendice este momento, este mensaje que ha sido compartido directamente, tomado de tu enseñanza, de tu sabiduría, Padre. Gracias porque me lo permites, gracias porque me siento totalmente privilegiado a ser utilizado por ti, Padre. Que a los oídos que llegue también les transforme, les ayude a crecer en todos los sentidos, Padre. Gracias en Cristo Jesús te damos. Amén. Muy bien, pues así terminamos. Dios les guarde y nos vemos el miércoles con el siguiente tema que es... un segundo, ya me pasé el tiempo, creo. El siguiente tema, bueno, es que lo vemos. Ustedes veanlo después. Yo les guardo.